Hola, mi nombre es Wilfer Contreras, soy estudiante de enfermería de la Universidad Francisco de Pablo de Santander de primer semestre y vengo a hablar sobre los huesos del cráneo y sus articulaciones. Los huesos craneales son los que cubren el encéfalo de manera colectiva e integran el cráneo. Huesos del cráneo. El primer hueso del que vamos a hablar es el hueso frontal. Este hueso se extiende desde la parte trasera de la frente hasta la prominente sutura coronaria. Esta sutura cruza la parte superior de la cabeza de derecha a izquierda y une el hueso frontal con los huesos parietales. El hueso frontal conforma la pared interior y una tercera parte del techo de la cavidad craneana. En la zona que corresponde a las cejas tenemos un borde llamado margen supraorbitario. En cada margen está perforado por un agujero supraorbitario que proporciona el paso a un nervio, una arteria y varias venas. El área del hueso, que se encuentra en el centro, en la mitad del margen supraorbitario, se es conocido como glabela. Este hueso es parte vertical y parte horizontal. La parte vertical se podría decir que es nuestra frente y la parte horizontal la parte del techo que cubre nuestros ojos. Bien, ahora seguimos con los huesos parietales. Los huesos parietales, como podemos observar en la imagen, son los que están como rosaditos. Entonces los huesos parietales tenemos un hueso parietal derecho y un hueso parietal izquierdo. Integran la mayor parte del techo craneal y parte de sus paredes. Cada uno de ellos está rodeado por 4 suturas. Estas suturas los conectan con sus huesos vecinos. Estas suturas son la sutura sagital, que se encuentra en medio de estos dos, que une, pues, como bien, si están encuentran en medio de los dos, es la que une los dos huesos parietales. Después la sutura coronaria, que se encuentra en el margen anterior como en el hueso frontal, es la que lo une, pues, con el hueso frontal. Y la sutura lamboidea o paroteoccipital en el margen posterior lo une con el hueso occipital. Y la sutura parietotemporal, que se encuentra de manera lateral, lo une con los huesos temporales. Ahora continuamos con los huesos temporales. Aquí en esta imagen podemos observar la sutura lamboidea, el cóndilo de la mandíbula que se une al hueso temporal y encontramos el esfenoides. Pero vamos a hablar de los huesos temporales. Los huesos temporales forman la parte inferior y parte del piso de la cavidad craneana. Los huesos temporales se dividen en 4 partes. La escama occipital, que está rodeada por la sutura parietotemporal, y esta posee dos características. La primera característica es la apófisis cigomática, que se extiende de modo anterior para formar el arco cigomático, que es lo que vemos ahí de azulito clarito. Ese sería el arco cigomático. La fosa mandibular, donde la mandíbula se articula con el cráneo. Ahí es donde estaría el cóndilo de la mandíbula. La segunda parte es la parte timpánica, que es un pequeño anillo de hueso que rodea el conducto auditivo externo. La tercera parte es la parte mastoidea, posterior a la timpánica. Tiene apófisis mastoides que puede palparse como un bulto prominente debajo del oído. La parte pétrea puede verse en el piso craneal, donde parece una pequeña montaña que separa fosa craneal media de la posterior. Bueno, continuamos con el hueso etmoides. El etmoide es un hueso craneal anterior localizado entre los ojos. Forma parte de la pared medial de la órbita, el techo y las paredes de la cavidad nasal y el tabique nasal. Es un hueso muy poroso y delicado con 3 porciones principales. La primera es la lámina vertical. Es una lámina delgada de hueso que forma las 2/3 partes superiores del tabique nasal. Una lámina cribosa que forma el techo de la cavidad nasal. Esta lámina tiene una hoja en la parte media, la cresta de gallo, que constituye un punto de unión para la dura madre. Una masa grande situada en cada lado de la lámina vertical recibe el nombre del hecho de que cuenta en el interior del laringo espacios neumáticos en las celdillas etmoidales de manera colectiva que constituyen los senos etmoidales. Continuamos con el hueso occipital. Integra la parte posterior del cráneo y un porcentaje importante de su baje. Su característica más notoria es el agujero magno, como observamos en la imagen. El agujero magno permite la entrada de la médula espinal
la cavidad craneana y proporciona un punto de unión. El hueso occipital continúa en sentido anterior a este y forma una placa de grosor medio, base del cráneo. A ambos lados del agujero magno hay una pequeña protuberancia que se denomina el cóndilo occipital, donde el cráneo descansa en la columna, que son esas protuberancias chiquitas que la vemos ahí al lado del agujero magno, como si fueran frijolitos. Esos son son los cóndilos occipitales, donde el cráneo descansa sobre la columna vertebral. Seguimos con el esfenoides, que es el que vemos ahí en la imagen como con color piel. Ese vendría siendo el hueso esfenoides, que tiene una forma compleja, con un cuerpo de grosor medio y alas mayores y menores extendidas que le dan al hueso completo, le dan al hueso una forma de mariposa irregular. El cuerpo del esfenoides contiene un par de senos esfenoidales y tiene una superficie parecida a una silla de montar, a la que se le llama con acierto silla turca. Esta consta de un hueco profundo dominado fosa hipofisaria y que alberga la hipófisis. Bueno, esos serían por ahora los huesos del cráneo, pero continuaríamos con los huesos faciales. Los huesos faciales no cubren el encéfalo, pero son anteriores a la cavidad craneana. Ofrecen soporte a las cavidades orbitaria, nasal y oral. Asimismo, dan forma al rostro y proporcionan unión para los músculos de expresión facial y masticación. Uno de estos huesos sería el paladar. El paladar tiene una parte hueso y una parte carne. La función del paladar es separar la cavidad nasal con la cavidad oral. El paladar tiene dos partes. La parte huesa tiene dos partes. La apófisis palatina del maxilar, que es la que vemos ahí de gris, y el hueso palatino, que es el que está ahí de rosadito. Otros huesos que hacen parte de los huesos faciales son los maxilares superiores, que son los que vemos ahí encima de los dientes. Son los huesos más grandes, se unen entre sí en la sutura intermedial y la raíz de cada diente se inserta un agujero profundo llamado alvéolo. Cada maxilar superior se extiende desde los dientes hasta la pared inferomedial de la órbita cigomática. Otro serían los huesos cigomáticos, que son los que están en azulito, que son los que conforman el pómulo. Forman ángulos en la mejilla situados en los márgenes inferolaterales de las órbitas y parte de la pared lateral de cada órbita y se extiende hasta la mitad del oído. También tenemos el vómer, que forma parte de la mitad inferior del tabique nasal, que es el amarillito que encontramos ahí. Como bien, el tabique está conformado por la lámina perpendicular del etmoides y el hueso vómer. La mitad, como ya se mencionó, el vómer es la lámina vertical que da soporte a la pared del cartílago del tabique nasal, que forma casi toda la parte anterior del tabique. Por último tenemos el maxilar inferior, que sería la mandíbula. Es el hueso más fuerte del cráneo y el único que tiene movimiento significativo. Da soporte a los dientes inferiores y proporciona unión a los músculos de masticación y la expresión facial. La mandíbula se compone, tiene dos partes: la rama mandibular, que es la rama vertical, la que se desprende del hueso temporal, y maxilar horizontal, pues que es la partecita de abajo. Y estas dos se unen y conforman lo que conocemos como mentón. Bueno, hasta acá mi video. Muchas gracias.